Aún no me escuchan. Sí, ahora sí se escucha. Ya se escucha. Sí, ya lo escuchamos, pastor. Ok, Ya se escucha. perfecto. Voy entonces a volver a la pantalla. A ver. Muy bien. Bueno, pues volvemos acá. Entonces, decía, estos versículos están muy claros, ya los hemos visto y estamos hablando de la tierra prometida. Bien. ¿Cuál de las dos naturalezas alimentamos? Esto también lo hemos visto en detalle. Las preguntas están claras. ¿En qué se deleita tu mente? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia diariamente? ¿Y cuánto tiempo dedicas a la oración, estando a solas con Dios? Es muy importante que nosotros estemos claros en que hay una lucha y la lucha continúa aún que ya somos salvos, por lo mismo de que hay una lucha interna entre las dos naturalezas, la antigua y la nueva. 7 enemigos por vencer. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Hasta aquí llega la labor que está haciendo Dios, que nos corresponde a nosotros. Y las hayas derrotado, número 1, las destruirás del todo. Es una orden clara. No harás alianza con ellas. No permitirás que queden en tu vida. No permitirás que esas costumbres, hábitos, esos enemigos permanezcan en tu vida porque van a debilitarte. Ni tendrás de ellas misericordia. No tendrás de ellas misericordia. Ese es el punto. Una destrucción total porque no puede convivir el enemigo en nuestro corazón, en nuestra vida, junto con el Espíritu y dándole nosotros lugar a permanecer haciendo lo que antes hacíamos y que es detestable delante de Dios. Bien. Los enemigos fueron permitidos por enseñar al pueblo cómo pelear y probar su fe y obediencia. Bien. Ya se oye bien, ¿verdad? Si me pueden decir. Sí, ya se oye bien. Muy bien. Sí, se escucha bien, pastor. Buenas noches. Ok, gracias. Seguimos adelante entonces. Las 7 naciones de Canaán. Esto lo hemos estado viendo en lecciones, en las enseñanzas anteriores y dijimos, vamos a ver el nombre, qué propósito tenían, como por ejemplo los eteos trabajaban con violencia y temor. Eso es lo que causan en nuestro interior, violencia y temor. ¿Cómo los combatimos? La forma de vencerlo es por medio de 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos dio espíritu de poder, valor y dominio. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, valor y dominio propio, tal como está escrito aquí. Ese es el espíritu que nos dio. No tenemos que aceptar lo que vienen a causar temor en nosotros. Los jergueseos, confusión e inestabilidad. ¿Qué forma de vencerlo hay? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nosotros tenemos el poder en nosotros, la autoridad para mantener claridad y paz en nuestro corazón. Claridad en la misión, claridad en el camino y la paz, que es importante. Los amorreos, rebeldía y orgullo. Santiago 4, 6 y 7 dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los cananeos, que están relacionados con lo material, con todo lo que eso conlleva, la ambición. Lo material me refiero a no solamente el dinero, los bienes materiales, la fama, la gloria, el poder sobre otras personas. A fin de cuentas es ambición. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No podemos tener la intención de hacer tesoros en la tierra, porque el que hace tesoros en la tierra va a perder todo porque la tierra va a desaparecer
como dijo el Señor Jesucristo, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen. Los fereceos es el quinto, son sin freno, la inmoralidad rampante. La forma de vencerlo, recuerden que hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que quitarlo, y todo lo que conlleva a esa inmoralidad, por supuesto. Lo que lleva a esa inmoralidad es lo que tenemos que batirlo continuamente. Heveos, maldad y humanismo, es el que vimos la semana pasada. Y esto del humanismo parece que lo vimos con un énfasis que me hubiera gustado tener más tiempo, y creo que ahora vamos a hablar un poco también acerca de eso. Vamos a tener que explorar cómo está invadida mucho la iglesia en general. Muchas iglesias están invadidas de humanismo, o sea, donde el hombre es el centro, en donde hasta Dios es un siervo y no el todopoderoso, no es el que está en el trono. Así lo considera el humanismo y afecta nuestra relación. No solamente en algunas iglesias, también muchos creyentes también, y lo vamos a ver aquí cómo se ve afectado. Sin embargo, la semana pasada vimos que el Salmo 103, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así es que quede claro que si Él nos hizo, Él es el Señor y solo en Él está el poder y la autoridad absoluta. Bien, ahora vamos a entrar con el séptimo enemigo, el Jebuseo, Jebuwisi. Ese es el séptimo, que tiene que ver, hollar es destruir, pisar, deshacer en un granero. O sea, un lugar en donde se separa el grano de la cáscara por medio de golpearlo, zarandeado. Este proceso de quebrantamiento es bueno y necesario para madurar, por supuesto. Cuando somos quebrantados, cuando somos sometidos a pruebas, claro que nos va, si lo hacemos, si la llevamos, si resistimos y permanecemos unidos al Señor, por supuesto nos va a dar madurez. En Lucas 22:31 dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Les muestro una imagen donde cómo zarandeaban el grano. Lo ponían arriba de una malla, grano y de la cáscara del grano, y empezaban a subirlo y bajarlo entre dos personas. Caía la cáscara y el viento llevaba la cascarita. Entonces, voy a ponerlo un poco más claro para poder leerlo bien. Cuando se trilla el grano, se avienta la paja y el grano queda en la zaranda. Así se llama la malla esa. Dios cribará a su pueblo y lo pulirá. Su aventador en su mano está y aventará su era y allegará o traerá su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, creo que ahí está mal. Me parece que eso es el Deuteronomio. Bueno, no importa la cita, esta es solamente para ver la paja. Bien, y el trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esas son las pruebas que llevamos nosotros. Es entrar en la criba y ser zarandeados para que la cubierta, la cáscara, lo aparente, aquello que estorba, que no es parte de lo que Dios quiere para nuestra naturaleza, es echado fuera de nosotros a través del quebrantamiento, del zarandeo, y nos da madurez. ¿Cuánto dura la prueba? Depende de cada uno. Depende de cuánto tiempo tardemos. A veces son largos, a veces son muy cortos. Pero esto nos habla de ser golpeado y hollado en un sentido negativo. Esto de los jebuseos, por supuesto. Nos presenta al enemigo desaliento y tibieza. Cuando es para prueba, va a traer madurez. Cuando es el enemigo el que viene, el que está en nuestro corazón, aquel que nos provoca y vamos a ver por qué, ese desaliento, ¿cómo actúa para provocarnos desaliento? Muchas veces
Y vemos en la escritura muchos que se desalentaron. Jeremías también, el profeta Jeremías se desalentó, Elías se desalentó y muchos otros. Veamos cómo opera esto. Bien. Vamos a ver un ejemplo. David peleó contra los jebuseos en su época. Dice 2 Samuel 5:6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Ahí era la ciudad, la fortaleza de Jebús, que después llegó a ser Jerusalén, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, ni siquiera los ciegos que no tienen visión y los cojos que no tienen firmeza y no pueden andar. Aún ellos te van a echar fuera. Eso era lo que los jebuseos estaban hablando a David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, que es ahí, es una fortaleza. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Eso fue lo que terminó esta batalla. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Esta es una fortaleza, una imagen de la fortaleza, lo que dicen que es la fortaleza de Jebús, después de Sión. Dice acá, la fortaleza de Sión era una colina que dominaba la ciudad jebusea de David, que David añadió al asentamiento original, la hizo parte de él a través de convertirla en Sión. Él mismo puso su resistencia en Sión, su fortaleza en Sión, y amplió la ciudad hacia el norte, hacia el terraplén, rodeando todo con murallas. Esa fue llamada la ciudad de David. Y dice, y edificó desde Milo hasta el muro. Bueno, Primera de Crónicas 11:8 dice, y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, Joab su general. Bien. Nadie se desalienta cuando su sufrimiento es compensado con madurez y cuando produce más fruto del Espíritu. Cuando viene un zarandeo y termina en madurez porque lo enfrentamos como vamos a verlo aquí, para destruir a los jebuseos, para destruir a esos que intentan desalentarnos, desanimarnos, enfriarnos o hacernos o atibiarnos. Cuando produce más del fruto del Espíritu y más madurez, nadie se queja de eso. ¿Por qué? Porque estás creciendo. Ni cuando hay gozo en la tribulación, por supuesto. En 1 Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando eres participante de los padecimientos de Cristo, vas a tener, cuando Él se revele, vas a gozarte juntamente con Él, a reinar juntamente con Él. Entonces, ¿qué produce ese desaliento o abatimiento del que hemos estado hablando? Del tema de los jebuseos. ¿Qué es lo que lo produce? Abatimiento es cuando esta es una oveja que cae boca arriba, vamos a decir, patas para arriba. Las ovejas no tienen la habilidad de girarse, darse la vuelta y levantarse de nuevo. Entonces las ovejas empiezan a asfixiar porque se les acumula el gas de la digestión en el pecho y va ahogando, oprimiendo los pulmones y entonces la ovejita acaba muriendo. Eso es cuando viene el pastor y la toma y le habla tiernamente, la gira, la espera que se fortalezca y después ya vuelve al rebaño. Este ataca el fruto en gozo y paciencia. El fruto del gozo y la paciencia son destruidos por el desaliento y creo que está bastante claro. Una persona desalentada no va a tener gozo y va a perder la paciencia, va a estar inquieta, no tiene paz. Por medio de presentar una verdad adulterada de lo que significa estar en Cristo,
es que se llega a un desaliento. Miren cómo opera esto. Estamos hablando de una verdad adulterada. Nótese, una verdad adulterada y no una mentira a secas. Hay dos términos diferentes. Esta es verdad adulterada, maquillada, transformada, llenándola con cosas que no son verdad. Y esto es una mentira, total, una mentira. Ahora, una verdad adulterada no cae en la misma categoría de que una mentira. Por supuesto, para nosotros eso es claro. Entonces, ese pensamiento de que son la misma cosa, debemos desecharlo y poner atención en que son dos términos diferentes. La gran mayoría de los cristianos rechazaría cualquier ataque a la verdad. Cualquier ataque a la verdad que está claro para nosotros, decimos, no, eso es falso, eso yo no lo acepto, eso no es de Dios. Pero esa misma gran mayoría tiene comezón de oír doctrinas que hablen de sus derechos, de sus bendiciones, de los favores de Dios para ellos, de cómo Dios está atento para que no suceda nada a su alrededor. Ese hambre de escuchar que Dios siempre está, que Él siempre va a actuar a favor tuyo sin condiciones, esa es una verdad adulterada. ¿Cómo que sin condiciones? Miren, de lo que ellos quieren oír, de lo que les pertenece como cristianos que son, el amor de Dios. Y sí, Dios nos ama, pero sabemos que Dios nos disciplina y nos corrige. También eso es muy claro. Ahora, sin que a ellos se les aclare el que les enseña, el que los guía, el que ministra ahí, sin que les aclare lo que son sus responsabilidades personales para disfrutar de esas promesas. Voy a poner un ejemplo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todo es promesas, pero hay una condición, que si no se cumple, ninguna de las promesas va a funcionar. ¿Cuál es la condición? Mis ovejas, dice el buen pastor, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué quiere decir eso? Están oyendo mi palabra y me obedecen, me siguen, me obedecen, van detrás de mí. Eso es lo que hace una oveja. Allá va el pastor, allá van todas, oyen su voz y siguen al pastor. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Entonces, si no cumple con obedecer, y algunos ni siquiera conocen la voz del Señor, y me refiero no conocen la voz porque no conocen la palabra, no recurren a la palabra. Si no reconoces la voz de tu pastor, no vas a ver cumplidas todas las promesas que vienen ahí, y muchas otras. Y hay muchos términos. Por ejemplo, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Wow. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. En el amamos a Dios va incluido el que me ama es el que me obedece. Y luego dice el siguiente versículo, a los que no andan conforme a la carne, a la naturaleza carnal, sino conforme al espíritu, a la naturaleza espiritual que ya tenemos. Esa es la condición. Entonces, para que se cumpla que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, entonces tenemos que estar atentos de qué significa amar a Dios, obedecerle. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Bien, sigo. Segunda de Samuel 5:6 le dijeron a David los jebuseos, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Por supuesto que quiere decir, no vas a lograr entrar a Jebús de ninguna manera. Considérate derrotado. Eso ilustra los cojos y ciegos. Los cojos y ciegos es un caminar no parejo y una falta de visión. Y estamos hablando de las personas que son ciegos o no tienen un buen caminar delante de Dios. Ciegos a la palabra, ciegos al mover del espíritu. Y estoy hablando de una persona que solamente toma
lo que le motiva, lo que alienta su corazón, pero no tiene claras las condiciones que debe haber para poder alcanzar esas promesas. Dice el Salmo 32, que lo hemos citado en algunas ocasiones acá. Te enseñaré y te haré entender. Te enseñaré y te mostraré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego dice el versículo 9, no seas como el caballo o como la mula, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Viene, te va a enseñar y te va a hacer entender y va a poner los ojos sobre ti, sí. No seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Obedeciendo su palabra, yendo ante Él, buscando su voz en su palabra, en su espíritu. Eso es acercarnos. Por ejemplo, la prosperidad, la confesión positiva, los decretos. Yo decreto que esto me va bien, yo decreto que todo, que es que tengo la fe positiva. Esas confesiones y esa fe positiva es un engaño. Ese es el engaño. Eso es tener los cojos y los ciegos que no andan en el camino de Dios y no van a recibir lo que el Señor está prometiendo acá. No lo van a recibir. La forma de presentar estas verdades se hace inefectiva desde que se identifica igual a prosperidad. Todo es para mí. Todo me va a rodear Dios para bendecirme, para darme, para cuidarme, para amarme, para todo obra alrededor de mí. Eso es humanismo en su expresión, pues, de definición. Todo es prosperidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no consigo? Porque no voy a tenerlo, no lo voy a tener, porque no estoy cumpliendo con la condición. A lo que el mundo llama prosperidad, ignorando la definición que la Biblia presenta de ella. Eso es el engaño. Y cuando se limita la confesión positiva a las palabras, sin enseñar el requisito indispensable del corazón, cuando te enseñen en algún lugar, Dios quiere bendecirte, tú eres un hijo de Dios, tú no te preocupes, tus pecados ya los pagó Cristo y tú ya no tienes que hacer nada, y si sigues pecando no pasa nada, el Señor ya pagó por tus pecados. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que apartarse del pecado, hay que apartarse de la tentación. El arrepentimiento es cambio de dirección, cambio, es dolerse de haberle fallado e irte en otro sentido. Eso es un verdadero arrepentimiento. Lo demás es eso, cuando tú te apartas, esos das frutos de arrepentimiento. Cuando no, sigues en lo mismo, estás engañado. Después de un tiempo de experimentar esas verdades adulteradas en un nivel del alma y cuerpo, o sea, emociones y cosas materiales, el alma, las emociones, los sentimientos, yo declaro, yo decreto, la prosperidad Dios ya me la dio. Yo recuerdo, ya lo he dicho aquí, en alguna ocasión nos decían, ustedes no tienen que preocuparse de nada, ustedes son hijos del rey, merecen todo porque Dios es el dueño de todas las cosas, todas las tienes tú. Bueno, eso no dice el Escritura. No es cosas que vamos a ver en lo material, en lo físico. Por supuesto que no, tenemos que estar claros en eso. ¿Qué va a pasar después de un tiempo de experimentar esas verdades falsas o adulteradas en nuestras emociones y en lo material? El espíritu nuestro se desilusiona, pues no hay en ella satisfacción a su clamor eterno. Es que yo ya le he pedido muchas veces, es que yo no puedo obedecer todos los mandamientos, se me hace muy difícil, tienes que esforzarte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, obedece, obedece. El que permanece unido a la vid ese es el que te da fruto. Si no, te vas a secar y las ramas secas las echan en el fuego. Vamos a orar, Señor. Hasta aquí ha sido descubierto, Señor. Otra forma que opera el humanismo, el humanismo, que hace al hombre el centro de todas las cosas y Dios es, a fin de cuentas, solo un siervo más de él.
Ese engaño, Señor, a fin de cuentas va a acabar en dolor. Va a ser zarandeado porque no es una verdad, es una cáscara lo que se está formando cuando uno empieza a confesar y creer esas cosas falsas o verdades adulteradas, y tarde o temprano todo se va a desmoronar y todo se pierde. Es también cuando tú hablas diciendo que la obra que nosotros edificamos será probada con fuego. Y lo que permanece será oro, plata y piedras preciosas. Pero las obras que son de madera, heno y hojarasca serán consumidas por el fuego de la prueba, del zarandeo, de la verdad. Gracias, Señor, porque nos dejas ver que no podemos caer en muchas declaraciones, algunas enseñanzas televisivas y en algunas otras partes, en unas iglesias que le han dado lugar a aceptar la prosperidad y pare de sufrir y todas esas cosas. Tú no tienes por qué, Dios está para ser tuyo, tú eres su hijo y te ama, no importa que peques, no importa que lo obedezcas, pero te ama tanto que te pasa por alto. Dios perdona al que se arrepiente, realmente. Dios no desecha un corazón quebrantado, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que entendemos, Señor, y esa es la verdad. Te pedimos, Señor, te pedimos que estemos atentos. Nos toca a nosotros ver, de estar atentos para no caer en esos engaños de los jebuseos, de ese falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas que vienen en los últimos tiempos a cambiar, a destruir la obra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recuerdo también a Josué lo engañaron, a Josué también lo engañaron y le hicieron creer que los admiraban, y lo vimos la semana pasada, son de Gabaón, los gabaonitas. Esos gabaonitas le dijeron, no, es que nosotros venimos de muy lejos, mira cómo están las cosas que traemos, el pan ya pues echado a perder, el saco de vino ya dañado, etcétera. Y pues nosotros queremos hacer alianza con ustedes porque reconocemos que hemos oído que Dios los sacó de Egipto y los admiramos y queremos hacer alianza con ustedes. No consultaron a Dios, creyeron la mentira, el engaño, se sintieron halagados porque nosotros los admiramos y admiramos al Señor y queremos andar con ustedes. A fin de cuentas fue un engaño y eso les costó mucho, mucho a los hebreos. No solamente ahí en el tiempo de Josué, que tuvo que, al hacer pacto, tuvo que honrar el pacto porque también hubiera sido un castigo de Dios, una disciplina de Dios no cumplir el pacto. Pero también en la época de Saúl y con los hijos de Saúl, ya hemos visto esto, pero cuidado con lo que suena agradable, lo que suena de tal manera que me gusta, lo sentí profundamente, no, me llamó la atención, es que predica de una manera tremenda. Yo no estoy hablando de los predicadores que hablan la verdad. Perfecto, yo estoy totalmente claro en eso. Eso es de Dios. Pero aquellos que maquillan la verdad a favor de prosperidad falsa o prosperidad mundana y confesiones positivas y señalamientos así, cuidado, huye de ahí. No es bueno. ¿Cómo lo venzo? Poniéndose de acuerdo con la palabra de Dios, como lo hemos hecho en el caso de todos los 6 anteriores enemigos. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese es lo primero. La tribulación produce paciencia. ¿Perdón? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Este es el proceso. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que si somos fieles al Señor, si andamos en el camino, lo primero que tienes que hacer cuando entras en una tribulación, en una prueba, es acudir a Dios y decirle, Señor, es algo en lo que yo fallé. Pon atención al Espíritu, porque te va a estar diciendo, tal vez en sueño, tal vez en una palabra, en una predicación, en algún momento vas a sentir, eso yo lo hice y no debía hacer. Si pones atención, entonces arrepiéntete. Acude al Señor y arrepiéntete. Pero hay ocasiones en que para madurar, para probar o para perfeccionar o para ser más puro el oro, se mete en el horno. Es sujetado al calor intenso de 1000 grados para quitar toda la escoria y que quede el metal puro y entonces se hace más valioso. Eso es lo que pasa con las pruebas. Nos gloriamos en esas tribulaciones sabiendo que la tribulación produce resistencia, paciencia. La paciencia perfecciona y la perfección nos da una esperanza y la esperanza no avergüenza. Bien. Tomar otro camino es tomar camino de muerte. Si tomamos un camino diferente que el de la palabra de Dios, es tomar un camino de muerte. Es tomar un camino de muerte, porque Proverbios 14:12 en esta versión dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al final de cuentas nos llevan a la tumba. Hay que tener mucho cuidado, hay que discernir espiritualmente. ¿Cómo puedo saber si permaneces unido a la vid, al Señor? Al decir estar unido a la vid estás con lo que veíamos en un principio. Estás leyendo la palabra. Estás leyendo la palabra y meditando en ella. Estás buscando en oración. Estás en oración continua y en tiempo con Dios. Un tiempo con Dios. Si eso haces, entonces va a ser difícil que caigas. ¿En qué se detiene, en qué se estaciona tu mente, en tus pensamientos? Todo depende, ustedes saben, lo que vemos también penetra y se forman imágenes en nuestra mente. Y esas imágenes producen sentimientos y emociones que causan daño. Tenemos que ser atentos para quitar todo aquello que no es de Dios. Entonces, sigamos. Bien. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No tuvo conocimiento. Dice, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere? ¿El conocimiento en la guerra? ¿La guerra espiritual? Interna que tienes, naturaleza antigua con la naturaleza divina. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes lo que hacían fueron comisionados por el Señor para enseñar la ley. Nosotros tenemos la palabra. Nosotros, el conocimiento está en la Escritura y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De todos los que estás ministrando. Si tú te olvidas de leer la Escritura, meditar en ella, estudiarla, obedecerla, por supuesto, compartirla, si te olvidas de eso, es inminente que vas a caer en una verdad adulterada como las que hemos estado viendo aquí y la vas a creer. Y te vas a decepcionar y vas a acabar en pérdida. La respuesta es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es lo que dice la Escritura. La porción de Romanos 5:3 nos presenta lo que la tribulación produce. Ya lo leímos antes, lo reproduzco para
para facilitarlo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta tribulación es para crecimiento, no es una disciplina del Señor por pecado. Bien, sigamos. 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, esa es la palabra, armaos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Notemos que de lo que debemos armarnos es de una forma de pensar. Ese es lo que está hablando. Armaos del mismo pensamiento. Es un pensamiento, armado del mismo pensamiento. Sufrir en la carne, no por causa de nuestra propia negligencia o pecado, desobediencia o dureza, sino que por el bienestar de otros, sufrir por otros, es la forma de vencer y terminar con el pecado. Cuando tú sufres por otros, estás terminando con el pecado. Déjenme explicarlo. Pablo aclara cuando dice, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estoy participando en lo que Jesús participó, enseñándonos que esas aflicciones eran por nosotros. Aquí lo que dice es, va a haber aflicciones para extender el evangelio, para enseñar la verdad a otros, a su cuerpo, a la iglesia, como dice Pablo acá. Pablo escribió esta carta desde una prisión romana, estaba preso. Y tú dices, pero ¿por qué preso? Parte es lo mismo, padecer en la carne por beneficio de otros. Mira lo que dice. Él podía ver que sus padecimientos obraban para el bien de otros y que fueron a causa de los colosenses y de los otros cristianos. ¿Qué pasa? La iglesia empezaba a orar, la iglesia empezaba a poner atención. ¿Qué pasa? Él hacía cartas, se dedicaba a hacer cartas. Muchas de las cartas que vienen de las cartas del Nuevo Testamento de Pablo fueron escritas en prisión, algunas no, pero muchas sí, y son de gran bendición para nosotros también. Según Pablo, esta clase de padecimiento es hacerse partícipe de las aflicciones de Cristo. Cristo sufrió por nosotros. También necesitamos sufrir por otros. El mejor testimonio que puedes dar de que amas a tus hermanos es que des tu vida por ellos, que padezcas por ellos, que sufras por ellos, para beneficio de ellos. Segundo de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, también él nos negará. Además de eso, necesitamos saber la necesidad de resistir hasta el fin, pues si no, lo que sufrimos es en vano. Todo el esfuerzo que hiciste se perdió. Puedes haber navegado hasta faltando, no sé, 10 millas, y si de ahí te agotas y te sales, perdiste todo el esfuerzo anterior. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y también Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bien. Conclusión. Vamos a terminar, y esta conclusión es de todos los enemigos, de todo lo que hemos visto en esta enseñanza. Al igual que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no los llevó inmediatamente a la tierra prometida, así como a ellos les pasó. Dios no nos saca del mundo inmediatamente, nos lleva a una posición de cristianos maduros, no es de la noche a la mañana. En el desierto les dio la oportunidad para pagar el precio o el costo de llegar a la tierra prometida. Fueron 40 años los que estuvieron caminando en el desierto y hubo pruebas ahí. Falta de agua, falta de alimento, ya sabemos. Hubo idolatría o intención de idolatría. Y que se manifestaron los que querían seguir aferrados a Egipto. Habían salido de Egipto, pero en su corazón no había salido. Permanecía su corazón en Egipto. Todo lo que deseaban era lo que tenía Egipto, lo que disfrutaban de Egipto.
Esa fue la prueba, igual es la prueba para nosotros. ¿Realmente quieres esa tierra prometida? Vamos a pagar. Sin querer aceptar la responsabilidad que acompañaba su libertad. Leo completo. Y que se manifestaran los que querían seguir aferrados a Egipto, sin querer aceptar la responsabilidad que acompañaba a su libertad. La responsabilidad era, había una ley que Dios pactó con ellos, la ley. ¿Qué tenían que hacer? Obedecerla. Muchas veces desobedecieron la ley y Dios se molestó con ellos. De igual manera, Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que se manifieste cuán sinceros somos al decir que el Señor, Él es el Señor y que su palabra es la autoridad final. ¿Qué tan cierto es en tu vida, en tus actitudes, en tus pensamientos, en tus acciones? ¿Qué tan cierto es? Así como el Señor dejó ciertos enemigos para probar la obediencia del pueblo y para enseñarles a luchar en orden de poseer su tierra de reposo, que es con lo que empezábamos cada una de estas enseñanzas, Dios nos deja en el mundo con esas fortalezas en nuestra mente para que aprendamos a derribarlas, renovando nuestro entendimiento, mostrando así que le obedecemos solo a Él. Esas fortalezas son esos enemigos, esas que hemos estado viendo, todas esas que hemos descrito. Los enemigos están identificados, ya sabemos quiénes son, y estarán en nuestra tierra prometida mientras se lo permitamos. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. Mientras estemos en la tierra estaremos trabajando, por lo tanto, luchando, guerreando para llegar a esa tierra prometida. Recordemos, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. El que es fiel en lo material, en lo que se le dio, se le confiará lo espiritual. El que es fiel en lo ajeno, se le dará lo propio. ¿Qué tan fiel eres? ¿Cuántos talentos te dieron y cuántos talentos llevas? Y tendrás la voz del Señor que dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta es tu herencia, tu tierra prometida. Lucha para poseerla y manejarla. En conclusión, recordemos que Dios promete ir dando propiedad de aquella tierra que se pueda gobernar. Mientras no echaban fuera esas naciones, seguían sin poder gobernar ese territorio. De aquella tierra que podemos hacer productiva, de eso nos va a dar posesión Dios, de lo que podemos producir fruto. De igual manera es con nuestra mente. Muchos quieren mejorar memoria, más conocimiento bíblico, pero no están siendo disciplinados y diligentes y dedicados y perseverantes en dominar su tierra prometida. No están guerreando, están acomodados, están haciendo alianzas, permitiendo a esas maldades de la antigua naturaleza que permanezcan ahí. No luchan por vencer esos enemigos, esas actitudes que no les permiten tener reposo en su propiedad. Eso es lo que pasa. Conclusión final es, estas son las 4 naciones que ya vimos con qué es lo que producen y la forma de vencerlos. Estas son las otras 2 que también ya habíamos visto y ahora ya terminamos con los jebuseos. Desaliento y tibieza a través del engaño. El engaño del humanismo también, el engaño de la adulteración de la palabra por obtener prosperidad y bienestar, solamente sin responsabilidad. Nos gloriamos en las tribulaciones porque producen paciencia y esperanza. Vamos a orar. Señor, qué tremendo es el hecho de que ahora que sabemos exactamente qué enemigos de nuestra nueva vida, de nuestra nueva naturaleza, están posesionados a través de nuestra antigua naturaleza en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar y de actuar, en nuestra forma de hablar. Ahora que los conocemos, ahora que sabemos que hay un enemigo que produce temor, que hay un enemigo que produce desaliento, que hay otro enemigo que es inmoral, una parte inmoral en nosotros. Y cada uno de los 7 enemigos que producen esa contaminación a nuestras vestiduras que deben ser limpias y preparadas para ti, Señor. Ahora que sabemos, ya no podemos decir
que teníamos desconocimiento. Ya no podemos decir que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Tiene que ver con lectura de la palabra, obediencia a la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, escuchar al Espíritu, orar en una comunión íntima contigo como lo hacía Jesús. Muchas horas estaba orando contigo, Señor, Padre. Señor, que esto quede claro en nuestros corazones y que no pase como solamente una enseñanza, sino un hecho que se haga vida en cada uno de nosotros en la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que impacte los corazones de todos en la iglesia, jóvenes, niños, adultos, los experimentados y los recién convertidos, Señor. Sé que eres paciente y tolerante con aquellos que están empezando, pero también tienen que aprender a luchar y nosotros los que somos, los que tenemos más tiempo experimentando tu gracia, tu favor y tu amor, pero también la responsabilidad de la obediencia, debemos ayudar al más débil. Gracias, Señor, porque nos has dado preciosas y grandísimas promesas para destruir, para tomar posesión de la tierra prometida y tener abundancia de una naturaleza divina que cada vez produce más fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Gracias, Señor. Queremos ser de esos. No queremos llegar delante de tu presencia cuando tú vengas, Señor, y desengañarnos que cuando somos zarandeados, mucho será cáscara y poco será semilla. Señor, queremos ser más semilla y menos apariencia, menos cáscara, porque a la hora del zarandeo, a la hora de la prueba, se va a determinar la verdad. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra, de toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos para la buena obra que tú esperas que hagamos con ganar esa tierra prometida que tú ya nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Oro también, Señor, por todos los enfermos, por todos los que están padeciendo, por todos los que están en cama, en hospitales, por todos los que están librando una batalla en lo físico o también en lo emocional, en lo mental. Hay muchos tipos de enfermedades y todas tú las conoces, Señor, y son causa del pecado original de desobediencia. Pero, Señor, también tú eres poderoso y tú dijiste, Señor, pedid y se os dará. Señor, te pedimos por sanidad para todos ellos, pero por sobre todas las cosas, Señor, pero por sobre todas las cosas de las peticiones que te hagamos por cada persona por la que estamos pidiendo, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Eso nos enseñaste, Señor Jesús, que sea hecha tu voluntad y no la nuestra, pero también dijiste pedid y se os dará. Por eso nos mantenemos pidiendo, confiando, esperando, creyendo, pero sometiendo bajo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por las sanidades. Gracias, Señor, por darnos oportunidad de luchar en oración para vencer a la enfermedad, vencer a la muerte y desechar a nuestros enemigos que están en contra de aquellos hermanos o personas que están sufriendo. Gracias por las liberaciones, Señor. Liberaciones de demonios, liberaciones que están afectando a muchas personas, que las mantienen atadas con temores, angustiadas, Señor, porque tú nos diste libertad y nosotros nos diste también, Señor, el no solo orar por los enfermos, sino en mi nombre echarán fuera demonios. Así es que, Señor, estamos confiados en que muchas liberaciones vemos a través de tu poder, a través de nosotros. Gracias, Señor, por todos aquellos que están siendo sometidos tal vez a tribulación por ausencia, por escasez económica. Te pedimos, Señor, que perseveren confiando en ti y que tú les darás a su tiempo lo necesario, así como no se preocupan las aves del cielo y tú les provees lo necesario. Tú provees a todos nuestros hermanos que están padeciendo necesidad, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente diezman, sabiendo que
En la abundancia de la cosecha habrá abundancia. En la abundancia de la siembra habrá abundancia de cosecha. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido también por todos los hermanos y hermanas que están recluidos en un centro penitenciario. Muchos de ellos te conocieron ahí, otros ya lo eran. Algún motivo hay, pero Señor, no somos jueces, somos intercesores, somos cuerpo de Cristo. Ellos son parte del cuerpo de Cristo y nosotros intercedemos por ellos para que tengan fortaleza, para que crezcan en medio de esta prueba, de esta tribulación, que sean fortalecidos y que salgan con plena madurez de donde estén cuando sea el tiempo que tú hayas determinado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.